Sean todos bienvenidos a la clase de matemáticas. Mi nombre es Cristian Vázquez y el tema que veremos ahora es presentaciones gráficas para variables discretas y atributos, barras, lineal y circular. Variables son características que pueden tomar diferentes valores. Generalmente se simbolizan con las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, etc. De acuerdo con los valores que pueden asumir, las variables se clasifican en variables cualitativas, si los valores que asumen son cualidades o atributos. Por ejemplo, estado civil, sexo, profesión u oficio, carrera que estudia, etc. Variables cuantitativas, si los valores que toman son números. Estas pueden subdividirse en variables continuas, si su recorrido es el intervalo de los números reales. Variables discretas, si su recorrido es el conjunto finito o infinito. Un conjunto es finito numerable si sus elementos se pueden poner en correspondencia con el conjunto de los números naturales, es decir, si sus elementos se pueden contar aunque no se termine de hacerlo. Una variable discreta toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, número de personas, de animales, etc. En esta ocasión se construirán gráficos utilizando variables discretas. Gráfico de barras. Se utiliza para representar series de datos simples o agrupados. De variables discretas, cada dato o intervalo de clase representa una barra cuyo largo indica la frecuencia. Todas las barras deben ser del mismo ancho y estar igualmente espaciadas. El gráfico de barras puede ser vertical u horizontal. En esta ocasión se construirá con barras verticales. ¿Cómo construirlo? Para construir un gráfico de barras debe dar los siguientes pasos. Número 1. Trazar el primer cuadrante de un sistema de coordenadas. Número 2. Sobre el eje horizontal marcar los puntos correspondientes a los distintos valores. Se debe utilizar una unidad de longitud conveniente. Sobre el eje vertical se toma un segmento de unidad y con esa unidad de longitud se marcan las frecuencias absolutas o relativas correspondientes a los valores. Número 3. Levantar rectángulos hasta la altura determinada por la frecuencia correspondiente a cada valor. El ancho del rectángulo, así como la separación entre ellos, es uniforme. Ejemplo. Presentar en un gráfico de barra el trabajo realizado por un equipo de estudiantes de primer año de bachillerato para colaborar con una empresa de confección de ropa para conocer los colores preferidos por los jóvenes, obteniendo los siguientes datos: rojo, verde, morado, celeste, rojo, morado, azul, gris, rosado, amarillo, blanco, verde, azul, celeste, rojo, amarillo, amarillo, morado, rojo, celeste, morado, amarillo, celeste, blanco, rosado, rojo, celeste, anaranjado, verde, verde. Esos son los datos que se obtuvieron de la muestra. Una vez mostrados los datos, lo primero que debemos de hacer es ordenarlo en una tabla de frecuencia. Para ello utilizaremos el título Colores preferidos por 30 jóvenes y la tabla nos quedará de la siguiente forma. En el lado izquierdo mostraremos los colores y en el lado derecho la frecuencia con la que se repite. Por ejemplo, el amarillo se repitió 4 veces, naranja 1, azul 2, blanco 2, celeste 4, gris 1, morado 4, rojo 5, rosado 2, verde 4 y en total tenemos que la frecuencia suma 30 colores diferentes.
dibujamos un cuadrante del plano cartesiano y colocamos el título: colores preferidos por 30 jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los colores que están en el lado izquierdo de la tabla en el eje de las X: amarillo, anaranjado, azul, blanco, celeste, gris, morado, rojo y verde. Ahora en el eje de la Y vamos a colocar la frecuencia: 1, 2, 3, 4, 5, que es el número de jóvenes que eligieron ese color. En la parte de abajo colocamos en el eje de las X el título de colores. Ahora empezamos a graficar. Vamos a graficar con rectángulos y vamos a partir desde la parte inferior del eje de las X hasta alcanzar la altura de la frecuencia que corresponde al rectángulo. El ancho lo vamos a dar uniformemente para todos los rectángulos, que sea igual. Acá podemos observar que el amarillo tiene una frecuencia de 4, el anaranjado 1, azul tiene una frecuencia de 2, blanco también tiene una frecuencia de 2, celeste tiene una frecuencia de 4, gris 1, morado tiene una frecuencia de 4, rojo tiene una frecuencia de 5 y el verde se representa 4 veces. Y de esta forma queda graficado nuestro primer ejemplo con un gráfico de barras. Ahora veremos el gráfico de líneas o lineal. Un gráfico de líneas es una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejando con claridad los cambios producidos. En cada eje se representan las variables cuya relación se quiere observar. Resultan especialmente útiles para expresar los cambios que produce en los valores entre las distintas categorías de datos. Para su construcción se procede de forma similar en los dos primeros pasos del gráfico de barra. Luego, levantar hasta la altura determinada por la frecuencia correspondiente cada valor y colocar un punto correspondiente en el sistema de coordenadas. Después unir los puntos mediante segmentos de recta. Retomando el ejemplo anterior, representar en un gráfico lineal el trabajo realizado por un equipo de estudiantes de primer año de bachillerato para colaborar con una empresa de confección de ropa para conocer los colores preferidos por los jóvenes, obteniendo los siguientes datos. Y nos muestra a continuación los colores preferidos por los jóvenes. El primer paso que haremos será colocar el título de colores preferidos por 30 jóvenes y hacer nuestra tabla de frecuencias, donde tenemos en el lado izquierdo los colores y en el lado derecho la frecuencia. Luego debemos dibujar un cuadrante del plano cartesiano. Colocamos nuestro título para nuestro gráfico, que será colores preferidos por 30 jóvenes. A continuación, en el eje de la X colocaremos el nombre de cada uno de los colores: amarillo, anaranjado, azul, blanco, celeste, gris, morado, rojo y verde. En el eje de la Y colocaremos las frecuencias: 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, observamos en el eje de las X amarillo y su frecuencia es 4 y colocamos un punto a la altura del número 4.
Luego colocamos anaranjado, que tiene una frecuencia de 1, azul, que su frecuencia es 2, blanco también tiene una frecuencia de 2, celeste tiene una frecuencia de 4, gris tiene una frecuencia de 1, morado tiene una frecuencia de 4, rojo una frecuencia de 5 y verde una frecuencia de 4. Como último paso, unimos los puntos con segmentos de recta. Y de esta forma queda construido nuestro gráfico de barra que corresponde a las preferencias de colores de 30 jóvenes. A continuación presentamos los ejercicios a desarrollar. Si te gustó la clase, dale click en me gusta y suscríbase al canal.